En estos momentos voy a hablar sobre la interpretación o lo entendido del capítulo 2 que se titula Órdenes, Costumbres y Caprichos. En este capítulo, el autor Fernando Savater, en su libro de Ética para Amador, nos da a entender que todo parte de nosotros mismos. Nosotros somos quien decidimos qué es lo que queremos hacer, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Es por eso que define la palabra de órdenes. Órdenes viene a ser, por ejemplo, algo que no sale de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque alguien te lo impone y tú cumples. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que, no sé, puedas tener alguna represalia o de repente porque es un trabajo importante y tú tienes que cumplir porque tienen una meta u objetivo. Los caprichos son algo, es todo lo contrario que de los órdenes, porque son algo que sale de nosotros mismos. Tú decides, tú sabes cómo lo haces. Y las costumbres, el autor más o menos lo pone como hábitos. Son hábitos que nosotros tenemos, como por ejemplo levantarnos, nos cepillamos los dientes, hacemos cosas. Esas son las costumbres. Es por eso que da un ejemplo muy interesante e importante para poder ver y poder decidir. Por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe natural, Dios no lo quiera, por ejemplo un maremoto, ¿no? ¿Qué hacen las personas por instintos? O sea, por instinto uno lo que trata es de sobrevivir, ¿no? Y en ese momento uno no piensa en las costumbres que pueda tener o uno no tiende a seguir sus caprichos. Si yo tengo, por ejemplo, una tripulación a mi mando, lo que yo hago es el bienestar de mi gente. Muchas veces tiendo a tomar la opción de que todo el material que yo tenía para poder dar o para poder llegar al lugar determinado, muchas veces se tiene que perder. ¿Por qué? Porque tú decides a quién o qué es lo que vas a hacer salvando a las personas. Eso va mucho de las virtudes y como mencionaba en el capítulo 1 Fernando Savater del arte para vivir el arte, el hombre es el propio escultor, el hombre es el mármol, es el escultor y él es la única persona que puede tomar las decisiones de los actos. No, obviamente tú no puedes tomar la decisión por algún acontecimiento inesperado como son los desastres naturales, sin embargo tú puedes tomar la decisión de qué hacer ante ese acto, cómo reaccionar y qué puedes concluir. El capítulo número 3 se titula Haz lo que quieras. Muchos podemos pensar de que con esta frase el autor nos da a entender de que nosotros podemos hacer lo que queremos en el aspecto de libertinaje, ¿no? Sin embargo, no tiene ese significado esta frase. Haz lo que quieras significa de que una persona que ya tiene o que cuenta con educación, que tiene virtudes y que tiene su ética y su moral bien en claro, obviamente cuando hay vicios no se pega a ellos y no sabe qué camino tomar. Eso es la frase fundamental y el argumento en específico que nos quiere dar a entender el autor con este libro. Capítulo 4. Date la buena vida. En este capítulo, Savater plantea de que debemos dejarnos de costumbres, órdenes y caprichos y plantearnos con nosotros mismos la mejor manera de vivir. Porque queramos o no, somos libres y podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, pero no debemos confundirlo con hacer lo que se nos venga en gana, sino organizándolo, planificándolo, viviendo felices en cualquier circunstancia que nos encontremos. Darse la buena vida, en conclusión, sería de que debemos relacionarnos con las demás personas, ayudándolos, escuchándolos, siendo humanitarios con ellos y preguntándoles cómo están en cualquier lado, y no pensar que la vida se nos acaba ahí, sino que esto sigue y dependiendo de nuestros actos no se nos viene para bien o para mal. Capítulo 5. Despierta, baby. En este capítulo, el autor nos hace reflexionar acerca de nuestra conducta hacia los demás y de cómo debemos de tomarla para poder superar todos los problemas. Por ejemplo, da en el alumno y el maestro, nos hace reflexionar de cómo no se necesitan muchas cosas para ser felices. No obstante, en el ejemplo de Kane, nos hace ver las cosas de manera diferente. Que él lo tiene todo, pero se queda sin amigos porque solo se enfocó en hacer dinero. Por ello, debemos comprender y respetar a todas las personas para que nos acepten, tal y como somos. Eso no significa no ser libres, al revés, pero hay que hacer un buen uso de ese derecho y no limitarnos
A obedecer o desobedecer debemos despertarnos para poder comprender. Y sobre todo que nadie puede ser libre por nosotros, sino aceptarnos tal y como somos para que los demás puedan vernos bien. Capítulo 6, Pepe Grillo. La pregunta planteada es ¿cuál es la obligación que todos tenemos en la vida? Es el no ser imbécil. Para ello vamos a interpretar que normalmente se le denomina imbécil a las personas tontas, que carecen algunas habilidades, o el no saber las matemáticas, ¿no? Pero no imbécil moralmente. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces tenemos un objetivo que cumplir, pero para ello hacemos, ¿no?, todo lo imposible para llegar a ese objetivo y hacemos daño a quienes están alrededor de nuestro. Pero moralmente es que vivimos bien y por eso es muy importante. Sin embargo, siempre tenemos ese remordimiento dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos hecho daño al resto, ¿no? Y no podemos vivir bien. Entonces somos imbéciles, como se podría decir. Y hay una frase muy importante que nos indica: podemos engañar al resto, pero no nos engañamos a uno mismo, porque sabemos que realmente hemos hecho mal, ¿no? Y esa es la frase más importante que se podría rescatar para no ser imbécil moralmente. El capítulo 7 es Ponte en su lugar. Sabater nos habla sobre las diferencias que tienen todas las personas. Cada persona es diferente porque cada persona posee diferente cultura, diferente tradición. Y cada persona al momento de criticar algo lo ve de diferente perspectiva. Si una persona hace algo, para esa persona puede estar bien, pero la otra persona a ese acto que hizo tal vez lo puede ver como un acto malo. Y lo que nosotros debemos hacer es comprender el acto de las personas, ¿no? No podemos criticarlo, y si tenemos una conversación con alguien, debemos tratarlo bien, porque aunque no sabemos si la persona es buena o mala, si la persona es mentirosa o otro, y nosotros debemos comprenderlo, porque si lo tratamos mal, nosotros perjudicamos a la persona, ¿no? Y perjudicamos y podemos hacer que esa persona siga siendo mala. Si le tratamos bien, nosotros podemos hacer que esa persona mala sea buena. Y porque todos somos humanos y todos debemos comprendernos, Bueno, voy a hablarles sobre el capítulo 8, que tiene como título Tanto Gusto. Tiene como idea principal los placeres que nos da la vida, y uno de esos placeres es el sexo, que muchas personas lo catalogan como algo inmoral y malo, pero rotundamente algo que solamente hacen dos personas y sin hacer daño a nadie. No es nada de malo. Lo único es que se crea que hay algo de malo en poder disfrutar. Además, el placer en muchas ocasiones nos distrae, y por esa razón se les fueron agregando muchos tabúes. Además, como menciona también Sabaté en su libro, el placer es agradable, pero si nos entregamos por completos a él, en muchas ocasiones nos puede dejar sin nada por el simple hecho solamente de disfrutar. Esto además también se asocia con todo en exceso es dañino, y no solamente dañino en tu salud, sino también puede ser dañino para las personas que te rodean, tus círculos familiares o de amigos. Por eso es bueno siempre tenerlo bajo control y que no se involucre demasiado con tu experiencia personal. Además, es una de las mejores opciones ponerlo al servicio de la alegría. Capítulo 9. Elecciones generales. Lo que Sabater en este capítulo nos habla es de lo mal que tratamos a los políticos, la mala fama que tienen ellos. Y nos habla también de lo que es la diferencia entre la ética y la política. Como sabemos, ambas partes, ética y política, casi van de la mano, son similares. En lo que es la ética trata de nosotros mismos, de cómo nosotros hacemos para vivir mejor y ser felices. Y lo que es la política nos habla de cómo una persona puede hacer o organizar para que
las personas sean felices. Y en lo que es las diferencias tenemos que la ética habla de ti mismo, de tú mismo, por ejemplo, tú, yo, o nosotros. Eso es de cómo nosotros nos comportamos ante la sociedad o qué hacemos para nosotros ser felices. En cambio, lo que es la política nos habla de lo que se organiza para que personas o muchas personas sean felices. Y el ejemplo que nos pone es que a los políticos nosotros no lo podemos juzgar a través de la ética. La ética no es para juzgar a los demás, sino para tratar de mejorarnos nosotros mismos y juzgarnos nosotros mismos. Gracias.